Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Rey, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Rey. Segunda de Corintios 4, versículo 3 al 4. Y vamos a leerlo todos juntos, bien animaditos, por favor. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra, te bendecimos, Señor, y te damos la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Gracias por tu fidelidad y gracias porque tú eres bueno, Señor. Amén y amén. Dice aquí el texto, dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué nos enseña el versículo? El primer objetivo de Satanás. Hoy vamos a hablar sobre guerra espiritual. Hay gente que no le gusta que hablemos de guerra espiritual, pero la Biblia dice que no podemos ignorar las artimañas de Satanás y el hecho de que nosotros estamos en una guerra continua. Ayer, el viernes, una persona me decía, muy seria, me decía que los satánicos, los grupos satánicos, oran para que los pastores se divorcien, renuncien a sus ministerios y abandonen la ciudad. También oran para que la gente se suicide y que la gente que hacemos parte de las iglesias vivamos una vida en derrota. Entonces, el primer objetivo de Satanás es cegar la mente de los incrédulos. Nosotros no podemos pretender que aquellas personas que no comparten nuestra fe asimilen las verdades de Dios como nosotros quisiéramos. La Biblia dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y la estrategia de Satanás es engañar, tentar y acusar a los creyentes de modo que llevemos una vida derrotada. El propósito de Satanás es probar que el cristianismo no da resultado. Yo no sé si usted ha vivido situaciones en su vida en donde usted ha dicho, ¿para qué oro? ¿Para qué voy a la iglesia? Desde que soy cristiano me pasan estas cosas. Y usted en algún momento ha dudado de la fe. Esos pensamientos no son de Dios, porque finalmente no hay mayor respuesta que la que Dios nos pueda dar, porque Él es la verdad. No hay mejor respuesta. Por ejemplo, pensamientos como la palabra de Dios no es la verdad y que nada importante sucedió cuando nacimos de nuevo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que somos nueva creación, que lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Dado que nuestra lucha es contra una jerarquía demoníaca controlada por Satanás, necesitamos saber cómo protegernos. Hay algo que no podemos ignorar nosotros como creyentes, que hay una batalla cósmica entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, entre Satanás y sus demonios contra el reino de Dios, que está constituido por Dios y sus ángeles. Y vámonos por favor para Efesios capítulo 6, versículo 10-18. Yo les mandé un link al grupo. Efesios 6, del 10 al 18, y lo vamos a leer todos juntos. Y lo vamos a leer todos. Leámoslo por favor. Efesios 6 del 10 al 18 dice: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios
para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Paremos un momento ahí. Nuestra lucha no es, su lucha no es contra su esposa, ni contra su esposo, ni contra sus compañeros de trabajo, ni contra sus hijos, ni contra sus vecinos. Dice que nuestra lucha es contra ¿quién? Contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, que su influencia pueden estar afectando su conducta y obran en contra suya. Dice, por lo tanto, ¿qué dice? Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Entonces, ¿qué nos enseña el texto? El texto prácticamente lo que nos está enseñando es que nosotros debemos estar protegidos para el día malo. Porque los días son malos. Van a haber situaciones en la vida que son situaciones muy complicadas y muy difíciles. Hay gente que dice, pero ¿para qué oramos y ayunamos si cuando oramos y ayunamos se alborotan las cosas? Pero Jesucristo oró y ayunó y fue tentado y estuvo firme. Es peor que usted sea tentado y esté firme y usted sea tentado y no esté firme porque usted no ha orado ni ayunado. Vivimos en una guerra continua y Dios nos provee todos los elementos para estar protegidos para el día malo. Cuando nos ponemos la armadura de Dios, nos ponemos al Señor Jesús. Nos estamos vistiendo con Él. Dice la Escritura en Romanos 13, 12, 14, si lo pueden proyectar. Romanos 13, 12, 14 dice, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Dice, revístanse ustedes del Señor Jesucristo. Cuando nos ponemos a Cristo, salimos de la región de la naturaleza pecaminosa donde somos vulnerables. Satanás solo puede tocar a quienes están a su nivel. Satanás no tiene nada que ver con Cristo. Juan 14:30 dice, ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, él no tiene ningún dominio sobre mí. Y hasta donde nos pongamos a Cristo, el mal no puede tocarnos. Y vamos a mirar 1 de Juan 5:18, si lo podemos proyectar, te agradezco. 1 de Juan 5:18, ¿qué dice? Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Nuestra reacción a las fuerzas espirituales de maldad en las regiones espirituales pueden compararse a nuestra reacción ante los gérmenes en el ámbito natural. O sea, en el ámbito natural existen gérmenes que pueden causarnos inclusive enfermedades. Entonces necesitamos conocer que hay gérmenes y que hay virus.
pero no podemos concentrarnos en ellos porque nos volveríamos hipocondríacos. La respuesta apropiada es vivir una vida sana. Asimismo pasa con la vida espiritual. Hablando de manera general, nuestro sistema de inmunización nos protegerá si dormimos lo suficiente, si hacemos ejercicio regularmente y seguimos una dieta sana. Los demonios son como los pequeños gérmenes invisibles que están buscando a alguien para infectar. No hay necesidad de estar atemorizados por ellos o concentrarnos en lo que hacen, pero debemos estar conscientes de su existencia y vivir una vida justa en Cristo Jesús, que es nuestro mayor sistema de inmunización. Queridos, ponernos la armadura de Dios requiere una partición activa de nuestra parte. Nosotros no podemos seguir dormidos frente a lo que pasa a nuestro alrededor, porque ya vimos claramente en Efesios 6 que vivimos en una batalla continua, que la vida no es fácil, que somos personas que tenemos un conocimiento de las cosas espirituales. Es decir, que no somos personas que estas cosas nos van a tomar desapercibidos. Sabemos que hay una realidad espiritual, que hay una lucha continua y que hay un vestido para protegernos del día malo. Dice el texto: fortalézcanse, pónganse, significa tomar nuestro lugar. Dice para hacer frente con nuestra identidad en Cristo. Dice que debemos mantenernos firmes, debemos tomar, orar y estar alertas. El propósito de la armadura de Dios es detener, hacer resistencia, es contener, porque nos volvemos vulnerables si no asumimos nuestra responsabilidad de estar firmes en nuestra fe. Entonces vamos a decir todos juntos: hoy vamos a protegernos para el día malo. Y a eso venimos nosotros a la iglesia, a recibir una información de la verdad de Dios que nos capacita para protegernos para el día malo. Es decir, que nosotros salimos de este lugar capacitados con unas armas, porque salimos de aquí y vamos a enfrentarnos ¿con qué? Con pruebas, con luchas, con tentaciones, con conflictos, con dificultades en nuestra familia, en nuestro trabajo, en los negocios, en lo que tengamos que emprender, en el nuevo proyecto que vamos a empezar. Vamos a encontrar resistencia, porque vivimos en un mundo donde todo el mundo a nuestro alrededor es anticristiano. La gente se mueve por verdades relativas. ¿Y qué es una verdad relativa? Una verdad relativa es una mentira, porque solamente hay una verdad absoluta y es la verdad de Dios. Amén. Entonces vamos a ver el primer elemento de ese vestido para protegernos para el día malo. Según lo que dice Efesios 6:14, dice: manténganse firmes. Manténganse firmes. Dice: ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Qué significa ceñidos con el cinturón de la verdad? Que finalmente la verdad es la que sostiene todo el resto de la armadura. Amén. Si nosotros no vivimos en la verdad, nosotros estamos siendo vulnerables completamente, porque la verdad sostiene nuestra vida. Amén. No hay nada más efímero que vivir un engaño. Pero cuando vivimos en la verdad, la sangre de Cristo nos cubre, nos protege. Pero cuando vivimos en engaños somos vulnerables. Jesús, antes de ser sacrificado, hace una oración por la iglesia. Ora por nosotros, por cada uno de nosotros. ¿Y qué nos dice? Jesús no pide que seamos quitados del mundo, pide que seamos protegidos del maligno. Y Él dice con respecto a la verdad, que dice que dice: santifícalos en la palabra de Dios, porque estar afianzados en la verdad de Dios es nuestra primera línea de defensa. El cinturón de la verdad sostiene el resto de la armadura. Diga conmigo: la verdad me protege.
El cinturón de la verdad nos ayuda a combatir mentiras. Aquellos que tienen algo que esconder tratan de encubrirlo. ¿Cómo? Con mentiras. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que la verdad nos libera. Amén. Que seguiremos en esclavitud mientras continuemos creyendo y viviendo mentiras. El primer paso en cualquier programa de recuperación es enfrentar la verdad del problema. Nadie puede ser sano ni puede ser libre cuando no es confrontado con la verdad de su situación. Amén. Y cuando la persona asimila esa verdad y levanta la mano y dice: reconozco mi necesidad, reconozco que necesito ayuda y reconozco mi necesidad de Dios, entonces ese es el primer paso para una vida en libertad. Y escuchen esto, que esto me pareció impresionante. Si el diablo lo tentó, usted lo sabrá. Si el diablo lo acusó, usted lo sabrá. Pero si el diablo lo engañó, usted no lo sabrá. Porque si lo supiera, ya no estaría más engañado. Es por eso que el engaño es su herramienta más importante. ¿Cómo vencemos el engaño? La Biblia dice que Satanás es el padre de mentiras. El engaño no se vence por medio del razonamiento humano o la investigación científica. Muchas personas le echan mucha razón a las situaciones que están viviendo. Y la Biblia nos enseña que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y hay situaciones que solamente se entienden desde la óptica y desde la dimensión espiritual. Vencemos al engañador por revelación divina. Jesús es la verdad. Diga conmigo: Jesús es la verdad. Por eso Él dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Somos amonestados por Dios para que caminemos en la luz. ¿Qué es caminar en la luz? Caminar en la luz es caminar en la verdad. Caminando en la verdad es que usted y yo podemos estar protegidos frente a las mentiras que vienen a nuestra mente y nos quieren desviar del camino de Dios. Dice la Biblia que hablemos la verdad en amor. La única cosa que como cristianos siempre debemos admitir es la verdad. Yo no sé por qué para muchas personas es más fácil admitir la mentira que admitir la verdad. La pregunta es: entonces, ¿en qué reino estás? Porque si tú haces parte del reino de la luz, ¿qué deberías hacer? Vivir conforme al reino de la luz. Caminar en la luz es admitir la verdad y vivir la verdad. Pero ¿cómo fácilmente asimilamos más fácil la mentira que la verdad? No tenemos por qué temer la verdad. La verdad nos libera. Amén. Dígale al que tiene a su lado: no debes temer la verdad, porque la verdad te hace libre. Entonces la primera pregunta es: ¿cómo puedo evitar ser engañado? ¿Cómo? Confrontando el engaño ¿con qué? Con la verdad. Entonces el primer vestido, la primera parte del vestido que debo ponerme para protegerme en el día malo, ¿cuál es? La verdad. Ceñirme con la verdad de Dios. Segundo, la coraza de justicia. ¿Qué hace la coraza de justicia? La coraza de justicia protege el corazón. Dice: protegidos por la coraza de justicia. Guardar el corazón protege nuestras emociones. La Biblia nos enseña que nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. ¿Qué es el corazón? El yo interior, donde reposan nuestras emociones. Nosotros no nos movemos por emociones, nosotros nos movemos por principios. Los principios perfeccionan nuestras emociones. ¿Por qué? Porque si nosotros nos movemos por lo que sentimos,
¿qué hacemos? La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Las emociones fluctúan, pero la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la Escritura. El mundo pasa con sus buenos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, la coraza de justicia es la justicia del Señor otorgada sobre nosotros. Esta justicia se nos imputa en la salvación. Justicia imputada significa que algo que pertenece a una persona se pone en la cuenta de otro. Es decir, que Dios imparte su justicia dentro de nosotros. Los puritanos llamaban esto justicia impartida. ¿Qué significa? Dado que hemos venido a ser participantes de la naturaleza justa de Dios, aunque estamos en una posición justa en Cristo, no debemos cometer hechos injustos o excusarnos por hechos injustos. Es decir, que nosotros hoy en día en Cristo tomamos la decisión de vivir y estar de acuerdo con Dios. Es decir, cultivar una vida de obediencia. Eso es guardar el corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué es sobre toda cosa guardada? Guardar el corazón. Es decir, cultivar una vida de obediencia para que tus emociones no sean afectadas por las circunstancias. Podemos caminar en la luz porque ya estamos perdonados. Somos justos de Dios en Cristo Jesús. Nuestra relación con Dios y nuestro destino no están en juego cuando pecamos, pero nuestra victoria diaria sí. Amén. Romanos 8.1, mire lo que dice. ¿Qué dice Romanos 8.1? Quiero que todos lo leamos. ¿Qué dice? Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces lo primero que tenemos que hacer es vivir en la verdad. Segundo, guardar el corazón. Cultivar una vida de obediencia y entender que usted no es salvo por obras. Usted es salvo por fe en Jesucristo. Amén. Usted ha sido justificado por gracia. Que si usted y yo pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón a Dios, confesar nuestro pecado, dar la espalda al pecado. Y Dios nos da la posibilidad de ser perdonados y seguir adelante. ¿Qué ha sido abonado a mi favor? ¿Y en base a qué? Que todo lo malo que había en mí fue cargado a la cuenta de Dios. Y todo lo bueno de Dios fue abonado a mi cuenta. Amén. Si nosotros guardamos el corazón y vivimos en la verdad, realmente podemos estar protegidos espiritualmente. Tercero, los zapatos de la paz. Efesios 6:15, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La base de nuestra unidad es nuestra comunión, es nuestra común herencia espiritual. Cada creyente es un hijo de Dios, somos hermanos en Cristo y así deberíamos relacionarnos unos con otros, es decir, amándonos los unos a los otros. Si permitimos que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, la paz de Cristo podrá gobernar nuestros corazones. Los zapatos de la paz se transforman en nuestra protección contra las maquinaciones de disensión del diablo, cuando actuamos como pacificadores entre los creyentes. ¿Y qué dice Proverbios 11, versículo 13? Dice, la gente chismosa revela los secretos. La gente confiable, ¿cómo es? Discreta. Es decir, vestirse con los zapatos de la paz es no prestarnos para chismes. Porque los chismes lo que hacen, los chismes y las murmuraciones lo que hacen es afectar nuestras relaciones, dividirnos entre hermanos. ¿Cómo comienza una división en una iglesia? ¿Cómo comienzan las divisiones en el ámbito laboral? Cuando la gente hace comentarios de pasillo, cuando la gente habla mal el uno del otro.
Y así mismo en la iglesia, somos hermanos en la fe. Aquí ninguno es mejor que otro. Aquí ninguno es inferior. Todos tenemos el mismo valor en Cristo Jesús. Lo hemos aprendido. Pero mire lo que dice la palabra: el perverso. ¿Qué hace el perverso? Provoca contiendas. Y el chismoso, ¿qué hace el chismoso? Y te voy a decir una cosa: esa persona que es chismosa contigo y te dice chismes cuando tú no estés, va a hablar mal de ti. Entonces, si te sientes defraudado en un futuro, si vas a ser defraudado seguramente, si tú sigues en esas malas relaciones y no cortas con eso, vas a ser defraudados y después no vas a decir que yo no te dije. ¿Y saben cómo se acaba el chisme? Confrontando el chisme con aquellos que están involucrados en el comentario que se está haciendo. Proverbios 26:20: sin leña se apaga el fuego, sin chismes se acaba el pleito. Cuando nosotros nos prestamos para conflictos, para contiendas, para riñas, para peleas, estamos siendo vulnerables. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la tercera parte de la armadura que nos protege? La paz. El evangelio de la paz fue el que trajo salvación a nuestra vida. Y la paz es un fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos promete paz. ¿Cómo puedo ser un mejor pacificador? ¿Cómo puedo hacerlo? No prestándome para comentarios destructivos. No prestándome para la disociación. No prestándome para comentarios que dañen la honra de otro o pongan en tela de juicio. Y yo te voy a decir una cosa. Y no es que la verdad duele, sino que la verdad nos hace libres. Cuando todo el tiempo la gente, tú eres dulce para que vengan personas a contarte cosas de otras personas, es por algo. Entonces ten cuidado, porque seguramente tú estás diciendo: es que fulanito me contó, pero tú se lo permitiste. Tengamos cuidado, porque uno no puede establecer una relación en medio del chisme. Uno establece una relación firme en la verdad, en el respeto, en el amor, en la integridad. Así es como permanecen las cosas. O si no, todo va a ser efímero en nuestras relaciones. Cuarto, el escudo de la fe. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. El rey David escribió: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Yo no sé si usted conoce personas que todo el tiempo tienen el palito para contarle a usted malas noticias. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su momento oportuno. Amén. Todo tiene su tiempo y su momento oportuno. Hay espacios donde hay cosas que no se deben hablar en ciertos espacios. Por eso la Biblia dice que debemos ser sabios para hablar. Amén. El escudo de la fe. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Las flechas encendidas del maligno no son otra cosa que mentiras ardientes que queman, acusaciones y tentaciones que bombardean nuestras mentes. Cada vez que discernimos una acusación engañosa o un pensamiento de tentación, lo debemos enfrentar cara a cara con lo que sabemos que es verdad. Llevamos todo pensamiento cautivo y lo hacemos obediente a Cristo. Vencemos los ataques de Satanás eligiendo la verdad. Esto era lo que hacía Jesús cuando era tentado por el diablo. Simplemente citaba la Biblia.
No se ponía a pelear con el diablo. ¿Qué hacía él? Citaba la verdad y el diablo tenía que huir. Cada vez que memorizamos un versículo de la Biblia, escuchamos un mensaje en la iglesia, una predicación o participamos de un estudio bíblico, aumentamos nuestro conocimiento de Dios y extendemos nuestro escudo de la fe. La fe viene por el oír y el mensaje que se escucha es la palabra de Dios. Amén. Por eso es tan importante congregarnos. Por eso es tan importante hacer comunidad. Por eso es tan importante que la persona participe de los grupos de edificación de la iglesia. En estos días tuvimos un inconveniente en la iglesia, en uno de los grupos de la iglesia, y se estaban reuniendo grupos por fuera de lo que estaba establecido en la iglesia. Y yo pregunté, ¿y por qué lo hacen? Dicen, porque es que la iglesia no ofrece espacios para nuestra edificación. Entonces yo dije, tan raro. ADN, madurez espiritual. Yo decido las llaves del poder, mi experiencia con Dios, el instituto bíblico, el Factor, y discipulados en los diferentes ministerios, ministerio de hombres, ministerio para mujeres, TMT, J+25, próximamente Años Dorados, escuela de siervos, casados. Entonces yo dije, ¿tan raro? Lo que pasa es que el que es rebelde, nada le sirve. Y está buscando la iglesia perfecta. Y la iglesia perfecta no existe, porque la iglesia perfecta para ese tipo de personas es la iglesia conforme a lo que ellos creen que les deben propiciar a ellos. Y no la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque todo espacio donde tú y yo nos congreguemos, Dios lo va a utilizar para nuestra formación. Amén. Si no quieres ser formado, entonces finalmente, ¿qué va a tocar? Te va a tocar como el náufrago, irte para una isla y tú ¿cómo es? Yo con yo. Y en un espacio como eso nunca vas a poder crecer. Es importante aclarar algo: nuestra fe no es nuestro escudo. Y algunos se van a aterrar con lo que acabo de decir. Nuestra fe no es nuestro escudo. El objeto de nuestra fe es nuestro escudo. Porque la fe no tiene validez sin un objeto. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la pregunta es, ¿fe en quién? ¿Qué es vivir y caminar una vida de fe? Es que yo camino en fe, creyendo la verdad de Dios, asimilándola y viviéndola en mi vida y poniendo mi confianza en Cristo. Eso es nuestro escudo. Salmo 91:14, mire lo que dice: yo lo libraré. ¿Por qué? Porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. ¿Cómo puedo agrandar mi escudo de la fe? Es la pregunta. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo más puedo agrandar mi escudo de la fe? Congregándome, tomando apuntes en la iglesia, repasando los apuntes de la predicación del domingo. Quinto, el yelmo de la salvación. Dice, tomen el casco de la salvación. Es la parte de nuestra armadura cristiana, asegura la cobertura de la parte más crítica de nuestra anatomía, nuestra mente, donde se gana o se pierden las batallas espirituales. Cuando yo compré la moto, fui a buscar un casco para poder montar en la moto. Y en el lugar donde me vendieron el casco, yo pregunté, ¿y cuál es el mejor casco? Yo quería un casco como para la moto, así un casquito aquí, así, con unas cuerditas, bien cómodo. Y la persona que me iba a vender el casco me dijo, miren, todas las funciones del cuerpo están en su cerebro. Usted se accidenta, se da en la cabeza y puede usted quedar paralítico. Entonces usted elige.
Finalmente compré un casco que es muy apretado, que no es muy cómodo, pero un casco que finalmente me protege. Y muchas veces nosotros queremos vivir un cristianismo cómodo, que nos hace vulnerables. A veces tenemos que ser incomodados, porque la vida no debemos vivirla a nuestra manera, nuestra vida debemos vivirla a la manera de Dios. Amén. Nadie tiene que esforzarse para pecar. Usted no necesita esforzarse para mentir. Usted no necesita esforzarse para fornicar. Usted no necesita esforzarse para ser adúltero ni emborracharse. Pero usted sí necesita resistir la tentación. Amén. Entonces, la tentación, cuando estamos bajo ataque espiritual, es de dudar de nuestra salvación. El ataque mental es bastante predecible. ¿Cómo puedes pensar que eres cristiano si actúas o sientes así? Y van a venir pensamientos a nuestra mente. Por eso es importante cubrir nuestra mente con la verdad de Dios. Van a venir pensamientos como: Dios no te ama. ¿Tú no crees que este asunto de ser cristiano no es cierto? Van a venir pensamientos como esos. Pero podemos permanecer firmes sabiendo que somos salvos, que nuestra salvación no está basada en nuestras buenas obras, sino en las obras de Cristo. Amén. Somos hijos de Dios por la gracia de Dios y nada puede separarnos de su amor. Diga: yo soy salvo por la gracia de Dios y nada puede separarme de su amor, porque el que es hijo siempre lo será. Y si usted tomó la decisión de ser hijo de Dios, nadie puede apartarlo de esa decisión. Los guerreros cristianos llevamos el yelmo de la salvación, en el sentido de que somos poseedores de libertad y estamos vestidos y armados en la victoria de Cristo. Amén. Una vida de derrota es producto de lo que pensamos en nuestra mente. Perdóname, pero estás viviendo un engaño, y eso te va a llevar a una vida de derrota. Porque mientras no confrontes lo que tú estás pensando con la verdad, no vas a ser libre de ese pensamiento errado que estás pensando. Los pensamientos de Satanás pueden penetrar un casco agujereado, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga: yo tengo la mente de Cristo. Como hijos de Dios, el Señor nunca nos abandonará ni nos dejará, aun si nosotros por voluntad propia nos alejamos de Él. Aún así seremos sus hijos. Sexto y último punto: la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la única arma ofensiva en la armadura de Dios. Además de pensar y creer la palabra de Dios, necesitamos hablarla, porque Satanás no es omnisciente y no sabe con perfección lo que pensamos. Escuchen esto: al observarnos puede saber razonablemente bien qué pensamos, tal como cualquier estudioso de la conducta humana podría hacerlo. Si prestamos atención a un espíritu engañador, esto nos pone pensamientos en nuestra mente y sabrá si aceptamos sus mentiras de acuerdo a la forma en que nosotros vivimos y nos comportamos. Pero ¿qué dice Hebreos 4:12? Nosotros, queridos, tenemos que hablar la palabra de Dios. Por eso yo les digo el domingo: lean la Biblia. Vamos a leer todos juntos. Leer todos juntos es que abrimos la Biblia y leemos con fuerza, porque la lectura de la palabra de Dios tiene un gran poder sobre nuestras vidas. Amén. ¿Cuántas veces usted y yo venimos a este lugar y venimos mal, y la palabra de Dios trae libertad y salimos diferentes? Pero no es el pastor, no son las canciones que se cantan, es el gran poder del Señor que trae libertad. Es la verdad de Dios. Dios dijo y fue hecho. Y si no me creen, lean el libro de Génesis.
Los primeros 2 capítulos, Dios lo dijo y fue hecho. Lo dijo y fue hecho. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que leer la Biblia audiblemente. Tenemos que proclamar la palabra. Tenemos que orar la palabra. Señor, tú lo dices. Yo vivo conforme a lo que tú dices. No decido pensar de manera diferente, porque si tú lo dices, eso es la verdad. Y yo vivo conforme a tu verdad. El mundo todo el tiempo te está bombardeando con mentiras, con engaños, con pensamientos equivocados. Está queriendo desviarte de tu verdadero propósito, de tu identidad en Cristo. Pero solamente hay una verdad, y es la verdad de Dios. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice? Leámoslo, por favor. Ciertamente, la palabra de Dios. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y para concluir la enseñanza vamos a leer la última imagen que dice: es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. Es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. Vestirnos para ser protegidos para el día malo es guardar nuestra mente, guardar nuestro corazón, guardarnos de lo que hablamos, de lo que recibimos, y viviendo en la verdad de Dios, que somos realmente protegidos en el día malo. Y días malos van a venir. Y tal vez van a haber semanas en donde van a haber más días malos que buenos. Porque edificar sobre la roca no es vengo a Cristo y se acabaron mis problemas. No, edificar mi vida sobre la roca que es Cristo es que vendrán tormentas, vendrán terremotos, vendrán dificultades y golpearán nuestra vida, pero nuestra vida va a estar como firmes. Y van a haber momentos en que vamos a ser como las palmeras, que las palmeras se mueven de un lado para otro y nuestra vida va a ser removida. ¿Saben qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Saben qué le dijo Jesús a Pedro? Satanás me ha pedido, ¿para qué? Para zarandearte. Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Y saben qué pasó? Mientras Jesús estaba en Getsemaní, Pedro estaba como dormido. ¿Cuántas veces vamos a ser zarandeados? ¿Por qué? Porque estamos dormidos. La carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Amén. Despertemos, vivamos nuestra fe y aprovechemos esas armas poderosas en Dios que nos ayuda a destruir fortalezas que se levantan y que atentan con nuestra vida y nuestro bienestar. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por el privilegio que nos das de poder estar reunidos en este lugar para escuchar tu verdad, para recordar cosas que tal vez habíamos olvidado por los afanes de este mundo y porque a veces nos dejamos distraer por cosas que no solamente nos distraen, sino que traen somnolencia espiritual a nuestra vida. Y es por eso que Satanás nos zarandea, pero tú nos das la victoria por medio de Cristo Jesús si te buscamos, Señor. Bendecimos hoy tu nombre, Dios. Te adoramos. Tú eres Rey sobre todo. Tú eres el Todopoderoso. Bendito y alabado sea, Señor. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias
Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.